Buenos días, profesor y compañeros. Giselle Barraza y yo, Angelín Reyes, vamos a hablarles sobre las teorías de la arquitectura, el memorial de Ignacio Sola Morales. Como introducción, este libro es una obra colectiva en la que más de 40 críticos y profesores de arquitectura escriben en torno a los temas que trató Ignacio de Sola Morales. Tanto el libro como las conferencias surgen de la voluntad de continuar indagando en los temas que fueron centrales en el trabajo intelectual de Ignacio. De Morales fue un arquitecto, historiador, filósofo y crítico. Era eminentemente un humanista fruto de su actitud intelectual abierta, permanentemente activa y creativa y de su trabajo intelectual. Se plantea la existencia de elementos de arquitectura constituidos más específicamente por las formas e imágenes arquitectónicas que sirven al arquitecto como repertorio en el que trabajar durante el proceso de diseño. Según el texto, existen dos caminos. El primero es por cuestiones de gustos y el valor connotativo propio de ciertas cosas por relación a épocas del pasado. Y el segundo camino sería un rediseño depurado de las formas ya ensayadas en el pasado. También se critica la arquitectura contemporánea. Se habla del necesario compromiso entre la teoría y la práctica, de trabajar conjuntamente en una responsabilidad compartida. La teoría, la técnica, destruye la modernidad mientras que la teoría abandona el territorio de la práctica. Se necesita teoría para asegurar nuestros vínculos con la realidad. La teoría y crítica como instrumentos de pulir en el aprendizaje y la práctica de toda actividad especulativa. La teoría ancla la arquitectura a su tiempo, mientras que la crítica verifica su pertinencia. Por otro lado, se habla de las teorías del arte contemporáneo y cómo éstas dan una respuesta que parte desde el cubismo y del futurismo. Por un lado, el cubismo es la explicación sometida a la transformación de lo perceptivo. Se desliga de la semejanza con la naturaleza y se crea un medio de expresión por medio de ideas. Es decir, que cada pieza es más importante que un todo global. Futurismo, concepción mimética del arte, es decir, que el arte debía representar la realidad en la cual se producía. Tal como el cubismo y el futurismo coinciden en ser una representación mímica de la realidad, el arte y la arquitectura debían enseñar, reproducir e imitar la realidad. Que una obra de arte no dependa de la imitación a la realidad, sino que por sí misma sea una invención, es la característica esencial del arte en la modernidad. En cuanto a los movimientos artísticos, estos estaban estrechamente ligados a la economía, la política y las condiciones sociales del momento. Cada movimiento o corriente se sitúa en el seno de los cambios sociales. Antiguamente, la burguesía estaba a cargo del lenguaje cultural moderno. Esto provocó que hubiera una modernidad diluida. Para evitar este tipo de modernidad, esta queda después en manos de los intelectuales separados de las bases sociales, desde una postura de desentimiento. Esto provoca la recuperación de vanguardias como el surrealismo, la postura de Tapié, el informalismo y la influencia de Miró. El cuestionamiento sobre el significado de la obra de arte lleva a una reflexión sobre la naturaleza misma de la creación, y la dimensión de la autorreflexión es la esencia del modernismo. En cuanto a la crítica, esta puede ejercerse de modos muy distintos. El análisis crítico es una crítica hecha desde adentro, en la que el crítico posee las mismas motivaciones que el autor, una crítica para entendernos. Esto llevado a la arquitectura es saber cómo la obra ha sido hecha, con qué procedimientos sintácticos se ha llevado a cabo. Analizar, criticar y proponer son partes enlazadas de un solo proceso cognitivo. Para Sola Morales, restaurar, intervenir sobre lo construido es, por un arquitecto, interpretar poniendo de relieve lo que entiende como mejores valores arquitectónicos de aquella obra en la que trabaja. Es así que, a pesar de las diferencias en sus respectivas selecciones, las nociones del tiempo que subyacen en ambos planteamientos parecen ser, en definitiva, las mismas. ¿Por qué hacer arquitectura para nuestro tiempo si podemos hacer que nuestro tiempo sea muchos tiempos a la vez? Si podemos construir una red de tiempos que nos haga olvidar durante unas horas el lugar y el tiempo real en el que vivimos, las representaciones que se desarrollarán estarán cruzadas por un vasto entramado de tiempos que obligarán necesariamente a olvidar el propio instante de las experiencias. Pasará a ser una malla formada por algunos tiempos claramente deliberados, otros más aleatorios, algunos ya conocidos y otros todavía por conocer. Al continuar en el presente tema se destaca el arquitecto Solá Morales y su postura, cual se pudo indagar que mediante a lo largo de la formación y extensa obra, tanto crítica y teórica, el arquitecto destacó y desarrolló el tema de la metrópoli en particular y la ciudad en general, un tema muy peculiar cual se destacó como un punto importante para su presente desarrollo, cual se da a conocer su comienzo partiendo del conocimiento de la historia de la ciudad tradicional. Esto conllevó que el arquitecto Solá Morales pudiera divisar los presentes cambios en el contexto de la condición urbana,
interconexión, flujo de energía, redes masivas. Estos son vistos por oportunidades para el desarrollo de la profesión, que muchas veces aparecía un tanto estática y sujeta a otro tipo de sensibilidad, viviendo los procesos del cambio y conociendo los procesos de la historia de la ciudad. Se divisa fuertemente el desarrollo en la ciudad contemporánea, la metrópolis, la megalópolis difusa, básicamente presentando que aquellas ciudades están en permanente proceso de formación y devastación, situación que se logra que ya no se divise la comprensible visión que se encuentra en el orden de los trazados, teniendo como soporte la inteligibilidad estable. Aquello destaca la ciudad decimonónica, cual fue pionera y destaca las grandes reformas urbanas del siglo XIX, cual obedecían a unas necesidades objetivas como incremento de la población, exigencia de construcciones y urbanismo más higiénico. Aquello se caracteriza por separar los barrios burgueses de los barrios obreros. Este tipo de ciudad es el fiel reflejo del nuevo tipo de estructura general, mostrando a través de sus calles, avenidas, plazas, jardines, dando un claro ejemplo de la ciudad decimonómica. Referentemente a las necesidades de este entonces, el arquitecto Során Morales dice: la ciudad se convierte en un verdadero modo de exposición. La ciudad actual internaliza su energía, pero también sus conflictos sociales, geológicos, ambientales, aceptando con fatalismo convivir con ellos. Cuando pasamos a un discurso hacia la arquitectura de la metrópoli, se plantea que no hubo una administración colonial que se expresara en un ordenamiento territorial, como sus correspondientes trazados de calles y avenidas. Por aquello se destaca que a través de los años la arquitectura se ha centrado en las antiguas tradiciones de permanencia, generando que algunas ciudades se vayan perturbando y sean marcadas por las redes digitales, la aceleración y la infraestructura masiva de interconexión. Por ende, se da paso al resguardo y apreciación del patrimonio de la región y su fruto histórico. No obstante aquello, Solá Morales observa que en el cambio del milenio existen esfuerzos hacia la arquitectura cuyo ánimo fundamental no consiste más que en facilitar el tránsito y el intercambio entre diferentes redes. Son estas yuxtaposiciones las que deben facilitarse, construirse y hacerse visibles a través de las estructuras arquitectónicas. Básicamente, él plantea que la arquitectura posibilita la instantaneidad de los múltiples espacios donde tiene lugar la vida urbana, ya que para él la ciudad sigue siendo el lugar de la arquitectura y la arquitectura sigue siendo parte de la ciudad, entendiendo sus diferentes caminos, centrándonos en la experiencia urbana y en particular en la metropolitana en sí. Por ejemplo, se presenta la arquitectura líquida, cual se va abordando sobre una civilización cual dice que se ha abandonado la estabilidad mediante la cual el mundo se presentaba a sí mismo en tiempos pasados, cual Ignacy menciona que en la actualidad el proyecto consiste en captar todas las energías y dinámicas que configuran nuestro entorno, privilegiando el cambio y la transformación y viendo después los términos de forma y materiales estables o definiciones fijas y permanentes de un espacio. Aquello nos conduce al tema de Terrain Bagué, cual empieza con una observación del arquitecto Solá Morales, cual dice que la presente arquitectura se apoya en una noción de arquitectura, entendida como espacio-dominio, cual tuvieron el poder de desplazar la arquitectura de su lugar tradicional. También alimentan una fascinación urbana, cual Solá Morales llamó Terrain Bagué. Estos espacios se identifican como tierras de desechos o terrenos baldíos, cual era la perfecta designación hacia la categoría urbana y arquitectónica. Llegando al punto final de esta definición, se presenta que el sujeto histórico no es el ciudadano formal, sino el individuo abrumado y angustiado por el mundo que le rodea por la aceleración. En el transcurso de la presente investigación se abordó el estudio desde la teoría arquitectónica hasta la organización urbana de las ciudades, analizando, comprendiendo y aplicándolo en el proceso de su presente conformación, centrándonos en el trabajo intelectual de Ignacio de Solá Morales. Se sintetiza el pensamiento estructuralista y desconstructivista de Ignacio para tener una idea más profunda de lo que es la arquitectura contemporánea, desde una visión humanista y crítica de esta. Es por aquello que, con la colaboración de profesores, estudiantes y colegas de Solá Morales, se aplica la dialéctica de la teoría técnica, retórica, del dialogar y discutir, para descubrir la verdad mediante la exposición y conformación de razonamientos y argumentaciones contrarias entre sí,
Todo esto con el fin de acercarse a los fundamentos de una arquitectura que busca ser más humana. Muchas gracias.